Somos opinión, somos debate, somos DF Casanare. Nos oyen, nos ven, nos creen. Pues ayer de nuevo la honorable senadora de la patria, Sandra Ramírez, quien en el pasado reciente, cuando era militante activa del grupo terrorista de las FARC, se hacía llamar Griselda Lobo, o se llamaba Griselda Lobo. Yo ahí esa rareza no la entiendo. ¿Es Griselda Lobo al fin o es Sandra Ramírez al fin? No lo sé. El país la conoce, por sus hechos y obras os conoceréis muy bien. Ella, cuando estaba en las filas de las FARC, Rubén Darío, pues cometió todas las atrocidades del mundo contra el pueblo colombiano. Ella era la barragana, la amante, la compañera del señor Tiro Fijo, alias Tiro Fijo, un terrorista de raca mandaca, gigantesco, del nivel del Mono Jojoy, o tal vez de más alto nivel. Uno de los más altas jerarcas de esa guerrilla terrorista y salvaje colombiana. Pues bien, ayer la señora Sandra Ramírez, en la plenaria del Senado de la República, volvió a arremeter contra DF Casanare y contra la Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP, que conoce el caso que estamos padeciendo nosotros dos aquí y muchos otros colegas en el país, donde esta señora, palabras más, palabras menos, dice que nuestro noticiero, que nuestras opiniones la están estigmatizando y están poniendo en riesgo su vida. Pregunto, ¿acaso usted ya no está estigmatizada en razón a su actuar en las filas de las FARC por muchos años, cuando era miembro de ese grupo terrorista, señora? Vuelvo y pregunto, ¿usted no está en la mira de los colombianos con las críticas de millones de colombianos y millones de seres humanos que padecieron las atrocidades de las FARC? Nosotros no la estamos poniendo en el ojo de ningún huracán, ni la estamos estigmatizando, ni estamos irrespetando su dignidad humana como usted lo alega. No, usted ya se labró su propio camino, mi señora. Además, le cuento otra cosa, la FLIP lo que le recuerda a usted, sin ningún doblez ni ningún color gris, le dice: hay otras instancias menos la instancia penal para que usted pues vuelva a ser restablecida en sus derechos y su imagen ciudadana y en su nombre. En otras palabras, le dice la FLIP eso a usted. Pero por la vía penal, como usted pretende, señora, no busque encarcelar periodistas, no busque silenciar la prensa, no busque arrodillar la prensa, no busque tapar su pasado. Este fue un comunicado que le enviaron a la señora Sandra Ramírez. Anteriormente se llamaba ella Griselda Lobo, se lo envió la FLIP, y esto fue pues la locura para la señora. Se desbordó, entró en shock la señora, y ayer en la plenaria de la Cámara pidió la palabra e hizo la siguiente exposición, y ya le vamos a dar la respuesta de por qué lo hizo la señora en la FLIP. Vamos primero, Rubén Darío, con lo que dice la FLIP dirigido a la señora Sandra Ramírez, a ver qué fue lo que dijo la FLIP en referencia a la defensa de esta fundación por la libertad de prensa y de expresión en Colombia. La Fundación para la Libertad de Prensa es una organización gubernamental que defiende la libertad de expresión y promueve un clima óptimo para que quienes ejercen el periodismo puedan satisfacer el derecho de quienes viven en Colombia a estar informados. Bajo este mandato, la Fundación hace seguimiento a los casos de periodistas que se encuentran en riesgo por el desarrollo de su oficio, que presentan obstáculos para acceder a la información pública o que son víctimas del acoso judicial. Nos dirigimos a usted
con ocasión de las declaraciones que hizo el 7 de mayo de 2024. Aclaro aquí, ella el 7 de mayo de 2024 ya había hecho un pronunciamiento también en la plenaria del Senado referente al caso y ese día anunció que nos estaba demandando penalmente. Ayer también, 21, hizo exactamente lo mismo, pero ya defendiéndose, según ella, contra esta carta que le envió la FLIC y diciendo que la FLIC no tiene la razón. Continúo. Entonces, retomo y dice: nos dirigimos a usted con ocasión de las declaraciones que hizo el 7 de mayo de 2024 en el Senado de la República. En la misma, usted pone en conocimiento de la plenaria la denuncia penal que instauró contra los periodistas Óscar Medina Gómez y Rubén Darío Venegas Rojas del medio de comunicación DF Casanare. Asimismo, acusa a los periodistas de reproducir constantemente discursos de odio y estigmatizaciones contra los firmantes de paz y afirma que su medio es una plataforma, comillas, plataforma que incita al odio y la violencia como única realidad en nuestro país. La FLIP expresa su preocupación por lo ocurrido, debido a que su cargo como senadora de la República le exige un comportamiento distinto al del resto de los ciudadanos. A usted le asiste un deber de garantía de las libertades y derechos fundamentales de la ciudadanía y por eso mismo debe respetar la diferencia y las críticas sobre su gestión en el marco de un debate democrático plural. Rubén Darío. Les recordamos que los funcionarios o personajes públicos se convierten inevitablemente en centros de atención como consecuencia del cargo que ostentan y las funciones que ejercen en la sociedad. Por eso mismo, han aceptado el riesgo de ser afectados por críticas, opiniones o revelaciones adversas, en razón a que buena parte del interés general ha dirigido la mirada a su conducta ética y moral. Además, su mayor exposición es en el escenario público, fomenta la presencia de las actividades estatales y promueve las responsabilidades sobre la gestión. Sigo yo. En ese sentido, como senadora, debe ser más tolerante a las opiniones contrarias, a los cuestionamientos y a las críticas. El llamar a las opiniones contrarias a la suya como, comillas, discursos de odio, cierro comillas, o a afirmar que ciertos medios de comunicación solo incitan al odio y a la violencia, generan un ambiente restrictivo para el ejercicio del derecho a la libertad de expresión. Sigo. Eso no significa que no pueda responder o refutar los cuestionamientos que hagan sobre usted los y las periodistas y los medios de comunicación. Al contrario, se trata de que usted contribuya al debate democrático teniendo en cuenta que, al ser un funcionario público, debe mostrar mayor tolerancia a la crítica y debe expresar de una manera respetuosa y responsable sus desacuerdos con la prensa mediante los medios constitucionales previstos para ello, que resulten ser menos lesivos para el derecho a la libertad de expresión. Al respecto, la sentencia del caso Barahona Barry versus Chile de la Corte Internacional de Interamericana de Derechos Humanos estableció que la respuesta penal por parte de los funcionarios públicos es contraria a la Convención Americana. La Corte afirmó que, y sigo yo, comillas, puntos suspensivos, los estados deben crear mecanismos alternativos a la vía penal para que los funcionarios públicos obtengan una rectificación o respuesta a la reparación civil cuando su honor o su buen nombre han sido lesionados. Las medidas que se dispongan deben aplicarse conforme al principio de la proporcionalidad, ya que incluso en aquellos casos donde exista un ejercicio abusivo de la libertad de expresión, en donde proceda una
indemnización gravosa. Las sanciones que se impongan deben evaluarse con arreglo al derecho a la libertad de expresión y, por tanto, deben guardar una relación de proporcionalidad con el daño a la reputación sufrida. Cierro comillas y continúo. Particularmente, el ordenamiento jurídico colombiano, desde los artículos 20 y 21 constitucionales, consagran el derecho a la rectificación en condiciones de equidad y el derecho a la honra respectivamente. Tal como lo ha establecido la jurisprudencia constitucional, la rectificación cumple el papel de garantía constitucional como herramienta para armonizar el derecho a la libertad de información con el derecho a la honra y buen nombre. Cierro ahí comillas, sigo. Siendo así, el mecanismo idóneo para que un funcionario público como usted manifieste los desacuerdos o inconformidades con la información y o opiniones difundidas por los medios de comunicación. Continuamos. El uso del derecho penal como herramienta para cuestionar las opiniones de la prensa debe ser absolutamente excepcional y reservado a situaciones extremas. Lo anterior en cumplimiento de los principios de intervención mínima y de última ratio del derecho penal, pues, comillas, en una sociedad democrática el poder punitivo solo se ejerce en la medida estrictamente necesaria para proteger los bienes jurídicos fundamentales de los ataques más graves que los dañen o pongan en peligro. Lo contrario conduciría al ejercicio abusivo del poder punitivo del Estado. Ahí cierro comillas y concluyo con la comunicación de la FLIP. En este sentido, la FLIP le hace un respetuoso llamado para que usted, en cumplimiento de su rol como senadora de la República, asuma y promueva de manera constante un discurso favorable que respalde la labor de la prensa. La invitamos a expresar sus inconformidades con la prensa, haciendo uso de los medios constitucionales para ello, evitando utilizar mecanismos que resulten más lesivos para el ejercicio de la libertad de prensa, evitando producir discursos estigmatizantes. Cordialmente, Jonathan Bock Ruiz, director ejecutivo de la Fundación para la Libertad de Prensa, una ONG colombiana, en carta dirigida a la señora Sandra Ramírez, senadora de la República, el día 20 de mayo de 2024, a raíz de la demanda penal que esta señora Sandra Ramírez, que cuando estaba en las FARC se hacía llamar Griselda Lobo, o se llamaba Griselda Lobo, pues interpuso contra nosotros. Ella ayer en plenaria volvió a arremeter contra la FIR, volvió a arremeter contra DF y dice que la estamos estigmatizando y que nosotros ponemos en riesgo su integridad. Pero pregunto, ¿no es acaso lo contrario? La integridad de estos dos ciudadanos, Rubén Darío y Óscar, quienes les hablan en este momento, que caminamos las calles de Yopal, que no tenemos vehículos blindados, no es la que en este momento está estigmatizada y señalada nuestra integridad por culpa suya, señora. Usted anda en camionetas blindadas con 10 o 15 o 20, no sé cuántos escoltas pagos, entre otros, por mis dineros, porque ahí hay plata mía de mis impuestos, Rubén Darío. Entonces, aquí es al revés el cuento, no como ella lo está presentando, pero escuchemos, claro, lo que ella ayer en la plenaria del Senado dijo. Presidente, mi constancia hoy es sobre un documento que envié a la FLIP, Fundación para la Libertad de Prensa. Lo envié respecto a la denuncia penal que interpuse en contra del medio de comunicación DF Casanare, pues su comunicación aduce que por mi posición de senadora estoy haciendo un uso abusivo de mi cargo. Y quiero dejar claro aquí en esta tribuna, en esta plenaria, señor presidente,
que esta denuncia no se da en el marco de la censura y el cuestionamiento a la libre expresión, sino por el contrario, a la vulneración de mis derechos como ciudadana de este país y como firmante de la paz con especial protección según la Corte Constitucional. Pues la Fundación para la Libertad de Prensa, en su escrito me dice que por ser senadora de la República debo ser más tolerante ante los insultos que estos periodistas hacen en mi contra. Y quiero proyectar acá una parte de cómo ellos se refieren a mí, para que vean los honorables senadores y todo el país sobre qué es la FLIP y que me pide tolerancia. Por favor, señores de comunicaciones, proyectar el video. Compungido, emocionado, el corazón hinchado al ver a la barragana de Manuel Tiro Fijo, la terrorista Sandra Ramírez, esa que ustedes vieron ahí, esa mujer que tiene el cinismo y el descaro que da el poder y la plata, porque ahora se gana 40 millones mensuales, ahora es honorable congresista de la patria, diciendo cosas como estas: por nuestros niños. ¿Qué hacía Sandra Ramírez en las guerrillas por los niños en Colombia? Se los llevaba a su patrón para que los violaran, para que los acuartelaran, para que acabaran con ellos. Exactamente, eso hacía usted, señora terrorista Sandra Ramírez, eso hacía usted, que le quitaron el título de terrorista simplemente porque un sujeto que tristemente fue presidente de Colombia, un tal Juan Manuel Santos, dijo: no, hay un pacto en La Habana donde ustedes y yo nos vamos a hacer pasito y ustedes ahora quedan limpios de cualquier delito. Pues bien, esta mujer barragana, amante, colla del señor Marulanda Vélez, Tiro Fijo, invitando a la marcha, y además dice unas imbecilidades. Por defender nuestros niños, por nuestros invitando niños. a los campesinos que ella persiguió, que ella desplazó, que ella humilló, que ella mató, fusiló, secuestró, hizo todos los vejámenes con ellos, ahora los invita a la marcha. Invita a la marcha. Qué ironía, Dios mío. Qué insulto para las víctimas, Rubén Darío. Qué insulto que esta mujer. Ahora sí entiendo la indignación de las centrales obreras de que estas marchas se politicen de esa manera. Termine, senadora, por favor. Gracias, señor presidente. Y quiero recordarle a la FLIP que mis actuaciones como senadora de la República las he venido desarrollando conforme a la Constitución política y a la ley, pero que ello no significa que como funcionaria pública deba renunciar a mi dignidad humana y a mis derechos fundamentales que hoy son vulnerados. Y quiero citar aquí un apartado de la sentencia 020 del 2022, mediante la cual la Corte Constitucional decretó el estado de cosas inconstitucionales sobre la seguridad y la vida de los firmantes de paz, la cual hace referencia a la importancia del uso del lenguaje. Comillas, cuando las personas usan palabras para expresarse, no solo se transmite un significado, sino que además se hace algo con el lenguaje. Es decir, la comunicación está acompañada. Gracias, honorable senadora. Senadora, tiene un minuto, porque es que tenemos muy larga la lista y si no, no vamos a abocar los proyectos. Un minuto, termine. Corto. Gracias, señor presidente. El lenguaje también es un instrumento que abre o cierra fronteras, que facilita el ejercicio del respeto o lo dificulta. Si se presenta una distancia entre las normas y el discurso, se generan ambivalencias y contradicciones que tienen efectos estigmatizantes y contradictorios y discriminatorios. Esto lleva a que se genere un terreno fértil para exclusiones, incumplimientos y reacciones de tipo agresivo, que en lugar de ponerle fin a la violencia la reproducen. Esta violencia simbólica
puede convertirse muy prontamente en amenaza para la seguridad y protección de las personas. Y en este sentido, la ponencia del discurso no debe ser subestimada. Gracias, señor presidente. A usted, honorable senadora. Tiene la palabra la honorable senadora María Fernanda Cabal. Se prepara el honorable. Quiero preguntar si estos personajes que voy a leer acá, que hoy son honorables padres de la patria, con millones de pesos que se ganan por hacer nada, por calentar un puesto allá en el Congreso, estuvieron o no militando en la FARC, una bandola terrorista que hoy, a través del sujeto alias Iván Mordisco, sigue martirizando a Colombia. Iván Márquez también. A ver, Sandra Ramírez, ¿estuvo o no en las FARC usted, señora? Pablo Catatumbo, un tal Julián Gallo, le decían Tornillo, el que se investigó después del bombazo que le pusieron al ministro Fernando Londoño y fue uno de los promotores y causantes de ese bombazo que casi le cuesta la vida al ministro de gobierno Fernando Londoño en épocas de Álvaro Uribe. Otro, Rodrigo Londoño, alias Timochenko. Aquí tengo más, Pedro Baracutao. A ver, ¿quién más tengo aquí? Hay otros del Partido Comunes, son largos en la lista. Estos honorables padres de la patria, ahí está, ahí hago un paréntesis. ¿Quién es la que está abrazada con ese terrorista Marulanda Vélez, alias Tirofijo? ¿Quién es, Rubencho? La misma que estaba hablando hace un minutico en la curul del Senado. Sandra Ramírez. En ese entonces, cuando estaba abrazada con este señor, se hacía llamar, o se llamaba, porque ahí sí el enredo no lo entiendo, Eso como allá Griselda Lobo. Tantos alios. Griselda Lobo. Señora, ¿no es esa usted? La que no propiamente era la que iba a comprar la leche y los huevos y el pan para la guerrilla terrorista. No, señora. Hay centenares, tal vez miles de documentos donde está referenciado el papel suyo en las FARC. Los campos de concentración de las FARC, Rubén Darío, donde Jojoy, donde este otro Cano y todos estos bandoleros tenían encerrados a los colombianos como en porquerizas, gozándose del dolor de la gente buena de este país. ¿No era usted acaso esa que aparece ahí a la izquierda de mi pantalla, como la estoy observando aquí, abrazando al terrorista Manuel Marulanda Vélez? Todos esos terroristas personas que nombré, no eran terroristas de las FARC para que usted venga ahora vestida de honorable, vestida de ética, vestida de moral, para que usted venga ahora a decir que no, que nosotros estamos poniendo en riesgo su vida, como lo dijo el 7 de mayo pasado en la plenaria del Senado. No, señora, ayer también lo repitió. No, es usted, señora, es usted a quien Colombia y la patria toda entera le está diciendo: no le perdonamos a usted ni a las FARC las bellaquidades, las barbaridades que hizo contra el pueblo colombiano. No se las perdonamos. Usted, como dice el dicho, porque se ponga ahora un vestido de honorable madre de la patria o padre de la patria, no crea que ya fue borrón y cuenta nueva y que el papel se arrugó y se tiró a la basura. No, señora Griselda Lobo o Sandra Ramírez, que ya ni sé cuál es el nombre de ella. El actuar demencial, Rubén Darío y queridos oyentes y televidentes, de las FARC contra el pueblo colombiano en épocas de esta señora es el mismo actuar de hoy del señor o el terrorista alias Iván Mordisco. Bestias inhumanas que pisotean sin el más mínimo asomo de piedad a los colombianos, y lo siguen haciendo. Lo de ayer en el Cauca, lo de anteayer en el Cauca, lo de hace un año en el Cauca, la República Independiente de Caucajistán, tomadas por las guerrillas de las FARC, lo del Catatumbo, lo de Santander, lo del norte antioqueño, lo del Putumayo, lo del Chocó, lo del Caquetá. Por Dios, señora, la FARC, el pueblo colombiano no olvida todas las barbaridades, las masacres, los delitos de lesa humanidad que han cometido contra esta dolida patria. Así que no venga usted ahora a pretender encarcelar periodistas porque le decimos la verdad, amparándose usted en un disfraz de congresista, porque un tal Juan Manuel Santos,
que fue cómplice de la desgracia que está padeciendo Colombia hoy, les dijo: señoras, ustedes ahora serán honorables por 2 periodos consecutivos, periodos, y yo, Juan Manuel Santos, recibiré el Premio Nobel de la Paz, porque aquí se trata de todos quedar en tablas. Pues no, aquí sí opinamos y le estamos diciendo: usted fue miembro de un grupo terrorista llamado FARC, que hoy sigue maltratando y causando dolor y tristeza y llanto en este país, Rubén Darío. Es una situación que ya es plenamente clara, ya todo el mundo conoce quién fue ella, qué se dijo acá, qué se dijo en el Congreso. Pues esperemos a ver qué sucede en adelante. Lo único cierto es una cosa y queda claro: las apreciaciones de ellas, teniendo en cuenta el círculo de amiguitos que la rodea, también pone en riesgo la situación de los periodistas que nos atrevemos a decir o a hablar sobre estos temas. Mire, y hay una sentencia final, y no es mía, claro, no, desde luego, pero es bueno repetirla. Es mejor una prensa desbordada que una prensa arrodillada o amordazada. 1000 veces será mejor esa prensa desbordada, porque habrá posibilidades de conversar y de, si es necesario, y lo considera así la autoridad, pues que se haga una rectificación en el momento en que toque hacerla. Pero eso no quiere decir que usted, señora, y las FARC y el ELN y los del Golfo y todos estos bandoleros hayan sido los causantes del más grande dolor de esta patria, como el terrorismo, el secuestro, la extorsión, la violación. Ustedes, eso no se los va a quitar nadie, se van a morir con ese rótulo en la frente, señora Sandra Ramírez. Así de sencillo, así ustedes del Congreso y desde las instancias penales pretendan llevar a la cárcel a este par de periodistas. Muy bien, Rubén Darío. Mire, las decenas, es que son centenares, mejor, de comentarios, hablan por sí solos. Entren ahí están en la página y ahí están en las redes sociales, de cómo el pueblo colombiano, ni un solo comentario a favor de esta señora. Todos los comentarios, no los vamos a leer todos, Rubén Darío, porque son algunos de grueso calibre, pero la mayoría de los comentarios, por no decir que el 100% de ellos, están no dándole la razón a Óscar Medina, ni dándole la razón a Rubén Darío Venegas, dándole la razón a los hechos que nosotros aquí le recordamos a la opinión pública. A eso es a lo que le dan la razón esos comentarios. Puede leer por lo menos 1 o 2, Rubén Darío. A ver, querida Carolina, está muy pequeña la letra. Pero bueno, ingresen ustedes ahí, hay centenares de comentarios. Entonces, para finalizar ya esto, porque se alargó y hay más noticias, Sandra Ramírez, que hoy se llama así, honorable congresista de la patria, que cuando era terrorista de las FARC se llamaba Griselda Lobo, que ya no sé cuál es el nombre, ahí están, miren las fotos. Ella pretende encarcelar a la prensa porque dice que está en riesgo su vida, porque la están estigmatizando, porque no se contribuye al clima de la paz, Rubén Darío, del presidente Petro. Un presidente que, ese sí, incendiario, ese sí, con 2 bidones de gasolina en sus manos, incendiando el país como en un tinglado, poniendo en un lado los de la izquierda y en otro lado los de la derecha. Suena la campana y mátense colombianos. Un presidente pidiéndole al pueblo que salga a las calles, casi que armándose, les dice él, para defender el pueblo, porque el socialismo tiene que imperar por igualdad.